Yo creo que hoy, en perspectiva, unos pocos días después de que Mauricio Macri asumió el gobierno, podemos ver qué agobiante, qué pesado, qué complejo es para un pueblo que los medios de comunicación respondan a los capitales concentrados y a los intereses de la minoría. En todos lados, en todas partes, tenemos que juntarnos. Me preguntaban qué hacer. Tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que hablar. No nos van a callar. Vamos a tener paciencia. Somos democráticos. Queremos libertad de expresión. Queremos que nuestra voz se oiga. Hay un 49% de la Argentina que votó por más política de crecimiento e inclusión social, por más derechos, por menos desempleo, por más bienestar, por más justicia social, por más crecimiento económico, por más industria argentina, por menos deuda externa, por más soberanía económica. Hoy esta noche, después de agradecer a todo el pueblo argentino y de felicitarlo por esta jornada ejemplar, déjenme agradecer a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que no tienen focus group ni encuestas, pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie. Y déjenme decirles también que quiero agradecerles por el cariño, por el afecto, en nombre mío, en nombre de Máximo, en nombre de Florencia también. Déjenme darles las gracias. Que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias, Néstor, donde estés. Porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera a él lo que él hizo por nosotros y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa formidable aventura de hacernos cargo de un país caótico y de ponerlo en pie. Hoy, con el voto de todos ustedes, de todas ustedes, empezamos a dar vuelta a una página tremenda que se empezó a escribir aquel 10 de diciembre del año 2015. Aquel día se instalaron en el gobierno quienes creen que hay un momento en que los ricos ganan tanto que derraman riqueza sobre los pobres y no se dan cuenta que en verdad lo único que hacen es enriquecer a unos pocos ricos y lastimar a millones de argentinos. Esa página empezó a darse vuelta hoy y esa página se va a olvidar y vamos a empezar a escribir otra historia el 10 de diciembre cuando lleguemos con Cristina al gobierno, cuando Axel sea el gobernador junto a Verónica. Hace 4 años venimos escuchando que dicen no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas, muchas gracias. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Estoy saludándolos por WhatsApp porque tenemos alguna dificultad con los teléfonos, tanto fijos como celulares, con el equipo, y quería participar en este primer momento de nuestro programa para compartir la satisfacción de lo que ha ocurrido anoche, este alivio enorme que al país provoca el acto eleccionario que marca la victoria de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof, en especial, los 3 inmensos ganadores de una noche que entra en el recuerdo de la historia democrática de la República Argentina. Ahí está Víctor Hugo, que seguramente a lo largo de estas 3 horas de radio va a comunicarse nuevamente con nosotros. Seguramente lo viste en el día de ayer en la transmisión de Telesur, las elecciones de la Argentina, las elecciones de Uruguay, para todo el continente. Y nosotros viviendo la transmisión especialísima de AM750 por la tarde,
cuando tomamos la posta con Quique Duplá, con Sofía Caram, con Fernando Borroni. Después se acopló en el segundo turno, ya en un momento de definiciones, pasadas las 18, y comenzando a observar algunos datos extraoficiales en la suma de lo que era la información que llegaba desde los búnker y la información que aportaban nuestros propios compañeros distribuidos en toda la República Argentina a través de las más de 40 emisoras que toman a AM750, y ahí se sumó Eduardo Caim, y después más tarde tomaron la posta el resto de los compañeros que se hicieron cargo ya del momento en el que las cifras empezaban a galopar entre nosotros. Nos tocó el tiempo de la hipótesis y después llegaron las cifras. Dudas, Gustavo, que hubo un momento preocupante porque todos estábamos imbuidos de los números que habían dado las encuestadoras sobre una diferencia mucho más amplia. Ciertamente estos profesionales fallaron en las PASO porque no intuyeron lo que iba a suceder de la amplísima diferencia para Alberto Fernández, pero también ahora, cuando llevaron a la convicción de que la diferencia era mucho más amplia. Debo reconocer que cuando habló Frigerio la primera vez, supongo que como todo el mundo, fue como un baldazo de agua fría, tal cual suele decirse, porque esos números, con el 65% de mesas escrutadas, era un número altamente preocupante en cuanto a esa diferencia que habíamos soñado. Después, cuando se hace el cálculo, te olvidás de las PASO, te das cuenta que 8 puntos contra quienes lo tienen absolutamente todo es también una diferencia extraordinaria. Fueron muchas horas ayer de estar trabajando el dato duro, de estar trabajando la cifra sin poder comenzar a lijarla y empezar a observar qué hay detrás de cada uno de esos números. Seguro que el análisis político requiere de una lectura comparada, no es solamente quién ganó, quién perdió, cuántos votos se obtuvieron en este momento con relación a elecciones pasadas. Los contextos políticos son siempre distintos, van generando un lugar más fértil o mucho más árido en función de esos momentos. Podríamos decir que esta tercera etapa neoliberal, la más corta de todas, la más corta de las tres que padecimos desde 1976 hasta el presente, está determinando que por políticas propias y además, por supuesto, por aciertos de la oposición en función de su unidad y de conformar como se pudo un bastión de resistencia, generó que solamente pudieran durar 4 años. Uno mira para atrás y observa a la dictadura en un contexto totalmente distinto, bancándose 7 y medio y cerrando su ciclo de locura con Malvinas. Uno observa Menem primero, De la Rúa después, y ese tiempo 81-2001 que duró demasiado y que te entregó un país en lo económico destruido y en lo político por rearmarse, pero fue demasiado tiempo. Esta es la etapa más corta de todas, donde los gerentes se hicieron cargo directamente, sin intermediación ni política ni militar, de lo que solemos denominar el poder real. Y el poder real te entrega a un país con niveles de endeudamiento que rozan los 200.000 millones de dólares, sumando nación, provincias, municipios y empresas privadas, porque siempre en tiempos de crisis el pueblo terminó pagando la deuda privada. Y daría la sensación que más allá de 5 provincias, más por supuesto Cava, hay que observar un nuevo mapa con otros números y una conformación política que nunca es directa. Siempre hay que estar observando los formatos de las alianzas provinciales en función de las autonomías y más o menos ver cómo queda el mapa, que por supuesto es, yo te diría, si vos lo mirás, es una camiseta de Boca casi exacta, atravesada en el medio en todo lo que es la pampa húmeda, desde Entre Ríos, desde la Mesopotamia hasta Mendoza, y en el medio la pampa húmeda con Córdoba y Santa Fe, como una suerte de camiseta de Boca que tiene arriba a todo el NEA y a todo el NOA, conducido por el Frente de Todos, y de Buenos Aires para abajo, toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego, conducida ahora
por el actual oficialismo. Hay que sacar punta a esto, no se trata solamente de tirar cifras, quién ganó, quién perdió, la cosa es mucho más profunda, sobre todo cuando te metes en situaciones muy, pero muy, muy, muy puntuales. Vamos a tratar de ir analizando esa cifra que nos va a dar la conformación del nuevo conurbano, las cifras que nos van a dar la conformación del nuevo Parlamento en diputados y en senadores, las cifras que están mostrando cómo recupera el poder el kirchnerismo en la República Argentina después de estos 4 años de macrismo que lo colocan bien desde lo numérico en función de cualquier sueño revanchista de acá a 2 años en las elecciones de medio término, pero vos sabés que en política el asunto no es matemático. Generalmente en la salida de los procesos neoliberales al pueblo le cuesta, y mucho, poner las cosas en su lugar. Es como pensar en aquella elección donde Néstor no puede ganar primera vuelta y finalmente termina consolidando un poder real muy por encima de esos números al año y medio, cuando en 2005 genera políticas de tanta profundidad que parece que en 2003 obtuvo el 60, el 70 o el 80% de los votos, cuando en ese momento le dice no al ALCA, le paga el fondo y genera la primera reestructuración de deuda con quita del 70%, tenía un poder en 1 año y medio que por supuesto no se avisoraba después de aquellas elecciones del año 2003, y por supuesto después Cristina con el 54%. Esta renovación de la oleada neoliberal que llega de la mano de Mauricio Macri y 4 años te muestra un mapa distinto, pero es un mapa que te dio revancha cuando ellos estaban soñando con un segundo periodo. Esto no había sucedido antes. En democracia el neoliberalismo gobernó 2 veces con Menem y 1 y media, ponele, medio periodo, con De la Rúa, y eso nos costó un rato muy largo, 89-2001. La reacción fue rápida. Por supuesto que esto explica pocas cosas, es apenas la cáscara. Habrá que meterse en un montón de situaciones, en cómo quedó conformada la Cámara de Diputados, en cómo quedó conformado la Cámara de Senadores, cómo quedó conformado el poder interior, y de ahí en adelante empezar a discutir un montón de situaciones que tienen que ver con alianzas futuras, diálogos futuros. El mapa está interesante, está muy interesante. Hay una diferencia de 2 millones de votos que establecieron la victoria en primera vuelta para Alberto Fernández. Hay una diferencia notable, histórica y singular en la provincia de Buenos Aires. Un poder que se consolida de la mano de Rodríguez Larreta en Capital Federal, y un montón de situaciones provinciales y también comunales que habrá que tener en cuenta. El análisis recién empieza. La data dura la tenés en vidriera. Hay que sacarle brillo. Reunión que se va a llevar a cabo ahora en la Casa Rosada a las 10:30 de la mañana me parece importantísimo para que Alberto Fernández pueda conocer un poco el inventario actual de esa Casa Rosada, de ese gobierno que debe tener, Gustavo, muchísimos aspectos crípticos que no se conocen aún y que deben estar escondidos por parte de un gobierno que ha sido lo suficientemente hipócrita como para haber procedido de esa manera, pero ahora tienen que empezar a contar la verdad. Como parte de la misma es la decisión que tomaron anoche desde el Banco Central, moviendo a un cepo mucho más severo que le evita a Alberto Fernández una medida seguramente necesaria y que la tiene que tomar este gobierno, y por lo tanto queda en el debe también de Macri, de Sanleris y compañía. El protagonismo de la gente fue otra vez impactante anoche y me parece que muy merecido. Ha sido la gente, Gustavo, la que mantuvo una fe inquebrantable, la que en algún momento, yo estimo, con todo respeto, levantó hasta el ánimo de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Aquello que nació la noche en que Cristina se despedía en la Plaza de Mayo, el vamos a volver, vamos a volver. Recorrió teatros, lugares musicales, festivales de rock, en muchos sitios. La gente de pronto se levantaba en alguna mesa aislada
y otros se iban sumando y se terminaba cantando con la esperanza de volver. Fue increíble lo que la gente ha aportado. Ese 30 y pico % de voto duro de Cristina Kirchner, que yo estimo debe andar por el 35 al 38, al 40, y que se hizo más fuerte con las alianzas que pudieron establecerse desde la muñeca de Alberto Fernández, creo que estuvo muy referido a un triunfo del corazón, a un triunfo de la esperanza, de esa gente que acompañó de una manera extraordinaria esos 4 años en los cuales mezclaba la desazón de lo que estaba sucediendo con la esperanza de que todo pudiera cambiar. Y ahora que tienen razón, ahora que ellos lo han cambiado de la mano de Cristina Fernández y de Alberto, el nuevo presidente, y de Kicillof, el tremendo, increíble luchador de la provincia de Buenos Aires, me parece que el primero de los reconocimientos ni siquiera tiene el carácter político de ir a personas, sino que tiene la impronta, desde mi manera de ver las cosas, de una advertencia, de que cuando hablamos de pueblo, y ese pueblo se manifiesta con esa esperanza y con esa alegría, siempre estamos hablando de algo muy serio, muy grande, que tanto tiene que ver con la explicación de lo que anoche se convirtió en el gran alivio, otra vez la esperanza de un país que va a cambiar seguramente en forma muy pero muy clara, muy rotunda, en los primeros momentos del gobierno de Alberto Fernández. Ya lo veremos, pero no tengo dudas de que eso será así. La primera batalla contra el hambre, la primera batalla para sacar toda la gente que sea posible de la pobreza, aún sabiendo que la pobreza cero no existe, pero la lucha sí, la utopía sí, eso que sirve, como decía Galeano, para seguir caminando como cuando uno va hacia el horizonte. Eso está en pie y eso será tarea inmediata del gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos otra vez a la alegría, a eso que ese pueblo tanto se merece, tan responsable como es, de haberla mantenido a Cristina Fernández. Estoy seguro que la primera vez que se postuló, lo hizo porque no podía recorrer otro camino. La única vez que estuve con Cristina Fernández fue en un almuerzo en el que se preparaba un reportaje, etcétera. Yo soy por timidez una persona un poco quedada en ese tipo de reuniones muy sociales, así que no tengo mucho hablado con Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento nadie sabía si iba a ser candidata o no, y cuando lo anunció fue muy pero muy importante, pero cuando lo anunció yo creí comprender que lo hacía llevada por la gente, porque no tenía otro camino, que ella tenía una cierta voluntad de dejar hacer las cosas de la política a otros, que ella ya había dado mucho, había dejado parte de su vida, de su salud, indudablemente en aquella formidable epopeya de los 8 años de gobierno, pero volvió por la gente, es decir, el amor de la gente, lo que le trasuntó la gente, los miles de mensajes que permanentemente le llegaban, las voces que ella conocía de los teatros y de las convocatorias populares, cuando de pronto y de la nada salía el grito de vamos a volver. Todo eso la mantuvo en andas, la mantuvo en el aire, la mantuvo con un alto grado de felicidad como persona, porque si se puede recibir tanto amor, importa menos el odio. Importa menos la persecución, la estigmatización, la locura de los medios de comunicación que no le han dado tregua ni a ella ni a su familia un solo día de la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ese pueblo que empuja y desempuja, como diría Mario Jorge Lelis en un poema que tiene que ver más con el deporte y con una tribuna, pero que me gusta, porque era lo que yo sentía anoche, el empujón, en la marcha atrás, el ir para cualquier lado, el dejarte llevar por los hombros que caminan a tu lado, los que se tratan de acercar un poco más, y uno tambaleante, empujado de todos lados, siente que cada empujón, cada golpecito en el cuerpo es un recordatorio para que ese cuerpo vibre de alegría, para que sienta la electricidad de ese festejo descomunal y tan pero tan justo que una buena parte del pueblo argentino se permitió en las calles de Buenos Aires, en las calles del Chaco, en las calles de la Patagonia, en tantos y tantos lugares. Podríamos decir,
en cada lugar, hasta en los pueblos pequeños, donde aunque sea en 200 habitantes, un vecino cruzaba la calle de tierra para abrazarse con otro vecino y sentir el inmenso alivio que significó sacarse de encima a Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años, que ha terminado cayendo no en la B, sino en la C del recuerdo político en la historia del pueblo argentino.